muchos conceptos atrás de Machine Learning, Big Data, nube, etcétera. Así que bueno, pensamos que iba a ser interesante para ustedes. Y el otro punto es que ya arrancamos hoy con la inscripción, que está en el aula virtual los links para inscribirse, y tuvimos una inscripción alta. Así que los invitamos en cuanto antes puedan inscribirse, así, porque aparentemente vamos a llegar rápido al cupo de inscriptos. Sí, muchas gracias. Vamos también a aprovechar este espacio para decirle a Sol, muchas gracias por la comunicación de que algunos alumnos todavía siguen en la otra clase o en el otro aula de control de gestión. Bueno, esperaremos unos minutos más y igualmente empezaremos a desarrollar nosotros los temas para el día de hoy. Y a Agustín, que no tiene grupo, no sé si alguien en este turno puede aceptar a Agustín, o si no, lo que te propongo es que, Agustín, pongas un mensaje también en el foro correspondiente para ver si dentro de, tanto en el turno que estás cursando como en el turno anterior, de los días viernes, puede haber la posibilidad de recibirse en algún grupo. Y seguir con esto que decía Bernardo, que es sumamente interesante que ustedes puedan aprovechar este webinar, no solamente para aplicar algunos de estos conceptos al desarrollo del trabajo práctico que ustedes tienen dentro de esta asignatura, sino también a lo que hace su nivel como profesionales, porque tanta información que van a recibir es buena y es beneficiosa para aplicar en todos los ámbitos en que nos encontramos desarrollando nuestra profesión a nivel laboral o a nivel de emprendedores. Entonces, me parece que tienen ustedes una oportunidad grande. Y como decíamos, ya hay varios inscriptos. En el día de hoy se empezó a circular con todo este proceso de invitación, y ya tenemos un cupo bastante grande de inscriptos. Entonces, lo que les recomendamos es que ustedes puedan hacer lo mismo y que puedan participar de este evento, decimos, de más beneficioso para todos ustedes y todos nosotros también. Este, Bien, Agustín, espero que ahí en el foro seguramente alguno de los compañeros, es más, ayer también pasó con otro alumno, no recuerdo de qué turno, Tomás, que no tenía grupo y rápidamente pudo ubicarse ya en un grupo. Así que el tema es que puedan ustedes encontrar con quién compartir este espacio y empezar allá a trabajar, porque algunos grupos ya están aprobados para comenzar a desarrollar esta actividad, que los va a tener a ustedes principalmente con una operación de importación y luego ese proceso productivo y la elaboración de un producto terminado para poder exportarlo al mercado que estén seleccionando o el que hayan dispuesto y por el cual hayan sido aprobados también. Bueno, dejamos un ratito más nuestra imagen del flyer y después estaremos, esto que decíamos, la inscripción la pueden hacer directamente a través de la imagen, o si no, dentro de lo que es ese aviso importante que está en el aula virtual, ustedes tienen el link para ir directamente, completar el formulario y ya quedar inscriptos, y luego recibir el link de la reunión para ese día poder participar. Bueno, vamos a cambiar esto a la nueva presentación. Espérenme un segundo.
Bueno, en este punto es donde nosotros habíamos quedado en la última clase. ¿Sí? Habíamos desarrollado, como decíamos hace unos instantes, la última partición de ese módulo 1, donde empezamos a ver el tema de las políticas de comercio exterior. En la primera clase nosotros pudimos ver la presentación de la asignatura, los conceptos básicos, quiénes son los sujetos intervinientes o los auxiliares del comercio internacional, cuáles son esas definiciones como el concepto de mercadería y las características principales que tiene el comercio internacional, ya sean a través de los beneficios que genera para, decíamos nosotros, el empresario, para la organización o para el país, esos beneficios micro o macroeconómicos. Eso vimos en la primera clase. En segundo punto, en el segundo encuentro, nosotros estuvimos desarrollando todo lo que era, más que nada, a nivel de operatoria aduanera, la principal función que tenía nuestra institución principal o institución madre, que es la aduana, ese código aduanero como base de cada uno de los conceptos, y la operatoria, sí, basada en el proceso de clasificación de mercadería y la valoración aduanera. Y ya en la clase número 3, que fue la última que nos encontró, pudimos ver todo lo referente a las políticas de comercio exterior, esto que decíamos, políticas monetarias, políticas comerciales y las promocionales. Y habíamos quedado en este punto en las políticas promocionales dentro del concepto de incentivos financieros. Habíamos visto la posibilidad de los beneficios o estos estímulos que quizás los gobiernos de los países entregan o gestionan para que las diferentes empresas que desean comercializar o salir a los mercados internacionales puedan hacerlo de alguna manera o de alguna forma favorecidos por estos estímulos. El licenciado Menéndez había hablado sobre los incentivos directos, sobre los indirectos. Nos quedaban desarrollar los financieros y los especiales. Vamos a ver que dentro de los financieros principalmente tenemos todo lo que es concerniente a la financiación, ¿no? A esa utilidad o a ese requerimiento de capitales que en muchas empresas, decimos nosotros, son útiles para todo lo que es el proceso productivo, para obtener esos insumos o esas materias primas, o quizás esa maquinaria útil para comenzar a trabajar o para empezar a producir esos bienes que posteriormente serán comercializados en mercados internacionales. Entonces, hay diferentes formas y diferentes estructuras que ofrecen los estados a través de organismos públicos o privados, y esas son las posibilidades de acceder a financiamientos con algunas tasas reducidas que permitan, como bien decíamos, adquirir materia prima, insumos o bienes de capital que son útiles para ese proceso. Entonces, dentro de los incentivos especiales, lo que nosotros vamos a simplemente es mencionarlos, porque cada uno de ellos van a ser tratados también, igual que los financieros, en otros puntos o en otras unidades de nuestro desarrollo de la asignatura. Esos regímenes especiales que nosotros podemos llegar a ver de exportación los vamos a ver en el módulo 5, cuando empezamos a tratar específicamente el proceso de la operatoria de exportación. El seguro de crédito de exportación lo vamos a ver dentro de este módulo 2, que es el módulo de logística internacional, y que también, como el módulo 1, está en 3 clases
dividido para que podamos tener el tiempo necesario para el desarrollo de cada una de estas temáticas. Los fletes preferenciales los vamos a empezar a ver todo el concepto de fletes a partir de hoy con el módulo 2 en logística internacional y en una de las últimas unidades vamos a ver esa posibilidad que habla de el intercambio compensado. Entonces, esto es más que nada para recordar dónde estamos, hasta dónde hemos ido transitando en ese módulo 1 y qué es lo que fuimos viendo, y preguntarles, ¿no? Principalmente si quedaron dudas, si quedaron algunas cuestiones que les parece que no se desarrollaron como correspondían, o si tienen ustedes, después de haber leído el material, alguna inquietud específicamente sobre el módulo 1, sobre ese módulo que decimos habla de generalidades. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta que realizar sobre ese tema. Si no, ya arrancamos. Ahora vamos a poner bien esto, así lo podemos visualizar todos juntos y ya arrancamos con lo que es el módulo 2. ¿Quedó algo pendiente entonces del módulo 1? ¿Algún concepto? ¿Pudieron ustedes acceder al material? ¿Pudieron, más que nada, decimos, leer y poder sacar ahí sus conclusiones sobre el módulo 1? ¿Está todo claro? Arrancamos con el módulo 2, entonces, bueno, vamos, si es que si no hay dudas, no hay preguntas, vamos directamente con este módulo 2 y nosotros lo desarrollamos para que más que nada podamos ver de qué se trata. Vamos a marcar unos objetivos. Estos objetivos principalmente me van a permitir a mí determinar qué es lo que queremos en la cátedra con respecto a transporte de carga internacional, a la logística principalmente internacional, y que ustedes tienen que llevarse de esto. Reconocer el hecho de que hay disponibles distintos tipos de medios y modos de transporte, una clasificación que muchos autores separan o que mencionan en estos dos. Algunos otros autores dirán simplemente o hablarán de medios, ¿sí? En forma general, pero lo que nosotros queremos como objetivo principal, objetivo general de esta unidad, de este módulo 2, es que ustedes puedan tomar la decisión de esa contratación del medio de transporte a través de un análisis, a través de una evaluación de diferentes factores, que no solamente van a estar basados en ese medio de transporte, en ese concepto, sino que vamos a ver que necesitamos ampliar ese panorama, necesitamos considerar otras cuestiones, no solamente ese medio de transporte y su disponibilidad. También tenemos que ver y queremos que ustedes puedan evaluar cuál es el tipo de valor que se genera cuando uno contrata un medio de transporte, cuando uno selecciona o elige, o decimos nosotros, entre dos opciones, opta por la mejor, y no estamos hablando simplemente de una valoración económica sobre la cuestión de un costo de flete, sino vamos a hacer una evaluación profunda, un análisis donde cada uno de los factores que están influenciando esa decisión tendrán que tener su fundamento. Entonces, el reconocer esos factores que me van a permitir decidirme entre una u otra opción, van a hacer que nosotros podamos evaluar un proceso que es dentro de la logística una cadena, ¿sí? ¿Cuál es de esos eslabones el que me hace a mí tomar la decisión y poder elegir entre uno u otro medio de transporte como el más óptimo para
realizar esa travesía. Bueno, de esto se trata. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver y convengamos que siempre en esa toma de decisión vamos a considerar, como decíamos, no un factor monetario, sino los tiempos, y esos tiempos tendrán que estar más que nada relacionados también con una cuestión de, decimos, cuál es la necesidad o la urgencia de ese envío o de esa recepción de mercadería. Entonces, a ver, están contestando. Yo estoy distraída al chat, pero no sé si está. Sí. Matías, no tengo a nadie esperando. No sé si, sino que vuelvan a entrar y salir a ver si aparece. Por lo menos no hay nadie acá esperando para ser admitido, pero sino que hagan el intento de salir y volver a entrar. Eh, Sí, sí, bien, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Con el link que tienen directamente en el aula virtual, cada vez que nosotros tengamos una clase todos los viernes, van directamente ahí y los redirecciona e ingresan. Pero si alguno viene con el código, decimos nosotros, poniendo el código de la reunión, a mí me aparece que están esperando para ser admitidos. En este momento no tengo a nadie en sala de espera, pero bueno, por las dudas, que lo intenten de nuevo, si es que llega a aparecer el mensaje, los hacemos ingresar. Bueno, siguiendo con nuestro tema, esto que decíamos para la toma de decisión de esta selección de medio de transporte que nosotros vamos a realizar, una de las cuestiones a considerar es el tiempo que nosotros, el tiempo que disponemos también, ¿no? Porque no solamente vamos a considerar lo que denominamos el transit time, sino el tiempo que disponemos para que ese insumo, para que ese producto, si es que estamos importando, esté en nuestra planta, o si nosotros somos los exportadores, la necesidad o el requerimiento de cumplir con un plazo con nuestro cliente. Entonces, eso es fundamental y por eso decíamos, no vamos a evaluar algo simplemente monetario. Acá lo que vamos a evaluar es toda la operatoria y en esa evaluación que hacemos, ese análisis minucioso de cada uno de estos factores, tendrá que ver también mucho la calidad del producto, porque en la clase que viene nosotros vamos a ver carga y cuáles son los diferentes tipos de carga, cuáles son las características de la carga y de qué manera esa carga se adecua o se adapta a algunos medios de transporte y a otros no, y lo mismo ocurre con el medio de transporte, ¿no? Decimos qué posibilidad tiene un medio de transporte de transportar algunas mercaderías y otras no. Y no simplemente estamos hablando de restricciones de tipo legales o de restricciones normativas del medio de transporte, sino que por las características específicas de esa mercadería quizás es imposible que yo pueda trasladarla en algún medio de transporte. Entonces, esa regla de oro de la distribución física internacional que me propone que lo que nosotros tenemos que hacer es entregar ese producto, ¿no? El producto seleccionado, ese producto que nosotros en este caso podemos estar recibiendo o que podemos estar enviando, ¿no? La entrega de ese producto en el lugar indicado y en las condiciones o manteniendo las condiciones de calidad de esa mercadería, de esa carga, y como último requisito, al menor costo, debe ser lo que nosotros tenemos que cumplir. Vamos a agregar con lo que es la logística actual, que además dentro de esa regla de oro lo que se ha incorporado es el cuidado del medio ambiente, porque todas las operaciones que nosotros estamos realizando tienen que estar, ¿sí?, dentro de
una reducción de lo que es el impacto, y ese impacto estamos hablando de un impacto ambiental, ya sea por utilización de medios de transportes adecuados, actualizados, o ya sea porque las características, como decíamos, de esa mercadería hacen que nosotros tengamos que tener distintos tipos de resguardo, distintos tipos de protección a nivel del producto o a nivel de los envases o los embalajes propios para movilizar la carga. Entonces, es un conjunto, ¿sí?, de factores que van a permitirnos a nosotros tomar esa decisión. Y entonces, ¿qué van a permitirme esta toma de decisiones correctas? Aumentar mi competitividad, estar dentro del mercado de una manera que yo pueda ser reconocido y que pueda fidelizar una relación con los clientes. Sabemos que muchas de las circunstancias o muchas de las operaciones fallidas quizás no se dan por mala voluntad o quizás no se dan por una mala elección del medio de transporte. Pero recordemos que en el proceso de la logística, nosotros tenemos 3 puntos principales. La mercadería en origen, ¿sí?, en manos de quien es, en este caso, el dador de carga, quien es el que va a contratar o quien es el que va a tener el primer contacto para ese medio de transporte, para que la mercadería deje su lugar, su espacio y empiece su traslado. Luego tenemos esa segunda parte o esa segunda fase, que es la del transporte, y posteriormente el tercer punto, donde la mercadería ya está en el destino, pero puede ser que esté en destino, pero todavía no en manos del cliente. Entonces, hay muchos aspectos a considerar y muchos puntos donde quien es el dador de carga deja de visualizarla a la mercadería, no tiene el control. Entonces, en esa evaluación decimos, para principalmente determinar si nosotros estamos aptos para poder hacer el envío, para poder hacer el seguimiento, hay que hacer análisis de cada una de las situaciones. Hay que prever de qué manera nosotros podemos contratar el mejor medio de transporte y de esta manera acceder a que nuestros clientes reciban esa mercadería en condiciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que proponen diferentes autores con respecto a lo que nosotros mencionábamos, un concepto de medios o modos. Según decimos muchos que han escrito bibliografía con respecto a la logística, tanto local como internacional, podemos hacer una gran clasificación en modos y luego en medios de transporte. Los modos serían el modo acuático, el modo terrestre y el modo aéreo. Y si hablamos de medios de transporte, vamos en algún sentido a mencionar cuáles son los vehículos que representan esos modos. Vamos a ver que dentro de lo que es el modo acuático, nosotros tenemos la posibilidad de separarlo o clasificarlo en marítimo o fluvial. Estamos priorizando en ese caso, en esa clasificación, cuál es la infraestructura necesaria o cuál es la vía de comunicación o la vía a través de la cual van a circular estos medios de transportes. Entonces, por eso estos dos grandes grupos. Y cuando hablamos de lo que es el modo de transporte terrestre, principalmente hablamos de una clasificación o una división entre lo que es el carretero y el fluvial. Con respecto a nuestro país, esto que decimos, ¿cuáles son los medios de transporte, si es que ustedes tienen la posibilidad de utilizarlos, ya sea a nivel profesional, a nivel laboral? ¿Cuáles son los medios de transporte que más se utilizan o para la carga? A ver si podemos, ahora lo hacemos, sí, a pedido de ustedes. Lo que pasa es que yo cuando pongo pantalla completa, a mí lo que me pasa
pierdo la posibilidad de responderles a ustedes, pero ya lo hacemos. Esperen un segundo. Ahora vamos. A ver si de esta manera nos permite, ustedes me dicen, ¿eh? No, vamos acá. Esperen un minuto. Estamos fallando con la tecnología. Esperen. A ver, ya tratamos de volver y lo hacemos. A ver. Ahí ustedes me dirán si lo están viendo a modo pantalla completa. Y ya seguimos. Sí, profe. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, porque no puedo ver los mensajes si es que están escribiendo ahora, porque también a mí me toma la pantalla completa. Entonces, la pregunta era, y es para que participen a viva voz, ¿sí? Esto de los distintos vehículos o de los distintos medios de transporte que tenemos disponibles. Nosotros en nuestro país tenemos todos, ¿no? Disponibles los tenemos. Ahora, vamos a ver en qué proporción cada uno de estos que están disponibles son utilizados o a qué nivel se pueden utilizar. Ustedes me dirán, cada uno de estos medios de transporte que nosotros tenemos la posibilidad de ver o de clasificar, ¿están disponibles en nuestro país y todos para el transporte de carga? Quiero que con vos, que a viva voz ustedes me respondan, así nosotros podemos también hacer un intercambio más fluido, porque si no, parece una clase magistral donde hablo solamente yo, ¿no? ¿Trabajan ustedes? ¿Están trabajando algunos? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien. ¿Tienen la posibilidad de contratación de algún medio de transporte para el trabajo o conocen que la organización o la empresa donde están tiene contacto con algún medio de transporte, ya sea local o internacional, ¿eh? No estamos haciendo una diferencia en este caso, sino vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Transporte de carga en general. En general, ¿Sí? mi empresa por lo menos hace terrestre, Sí, local, terrestre, a nivel local. a nivel local, está. Sí. ¿Otros? ¿Nada? Y hay transporte, yo trabajo en una empresa de logística y hay transporte aéreo y algo de multimodal con trenes ferroviarios. Ajá. Sí. Yo trabajo en una importadora y, bueno, traemos vía marítima y vía aérea todos los tipos de transporte. Bien. ¿Alguno más o no? Esto que decimos, en esta cuestión o en esta época donde nosotros estamos, ¿no?, bajo esta situación de la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio, como lo queramos llamar, la logística fue una de las actividades consideradas esenciales, ¿no? Esto que nosotros decimos, muchos tuvimos que guardarnos o quedarnos en casa, pero empresas de logística o empresas dedicadas, ¿no?, al transporte de carga, ya sea, como decimos nosotros, a nivel local en este caso, igual siguieron trabajando. Esto no se detuvo. Principalmente porque esto es lo que pasa. Tenemos en este rubro la capacidad de abastecer a todos, ¿no?, a todas las empresas, y ya sea que estemos dentro de lo que es una empresa específicamente de transporte o el resto, necesitamos recibir o necesitamos enviar ese producto final, ese producto terminado a un determinado lugar. Entonces, la otra pregunta es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que pedir una cotización de flete? Cuando alguien
necesita hacer un envío. Y no, otra vez, no es que estamos haciendo una diferencia entre lo que es local o internacional. Nosotros tenemos que pedir un flete, tenemos que pedir una cotización para poder evaluar a través de cuál de esos medios disponibles vamos a enviar mercadería. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la pregunta de esa compañía de transporte? ¿Qué le tengo que contar sobre ese envío? ¿Qué me preguntan? ¿Nada? ¿Alguna vez pidieron una cotización de flete o, aunque sea para mudarse? ¿Alguno de ustedes alguna vez habrá tenido que realizar algún movimiento de mercadería o de algún producto, de alguna carga, ¿sí? Y llamamos a una empresa o podemos mandar un mail. ¿Y qué me preguntan del otro lado para poder cotizarme? Y peso y dimensiones. Exacto, ¿no? El peso, las dimensiones, ¿qué más? Eso está muy bien. Tipo de carga. Exacto, la Carga característica peligrosa. sí, la característica de esa mercadería, si es carga peligrosa al menos, o qué tipo de mercadería es, me dicen, ¿no? ¿Y qué más? Faltaría algo más, ¿no? ¿A dónde se va a transportar? ¿Desde dónde? Claro, el origen y el destino, ¿no? ¿Desde dónde y hasta dónde? Porque sin esa información, a mí no me van a dar ese flete. Decimos, hablamos de flete, no solamente cuando mencionamos al transporte, sino también hablamos de flete como el concepto de ese importe que se paga por ese traslado de las mercaderías desde un punto hasta otro. ¿Y por qué esta pregunta? Porque, como decimos nosotros, puede ser que tengamos disponible, como ustedes dijeron, cualquiera de estos medios de transporte, pero no cualquiera va a ser apto para esas mercaderías. Entonces, vamos a hablar sobre esto que decíamos, la posibilidad de crear valor y la posibilidad de aplicar algunos conceptos de valor a lo que es el medio de transporte y la logística de carga. Y nosotros en este punto vamos a hablar de dos tipos de valores. Un valor que es el denominado valor de afinidad y otro que es el valor de tráfico. Cuando nosotros hablamos de valor de tráfico, estamos aludiendo a las características de cada uno de esos medios de transporte, que a veces podemos también mencionarlas como ventajas o desventajas. Por ejemplo, una de las características del aéreo es su velocidad, ¿no? Porque solemos decir que como ventaja tiene ser rápido. Después veremos si esas cuestiones de ventajas y desventajas son simplemente factores o puntos aislados o las podré considerar en esa evaluación que vamos a hacer previa a la contratación del medio de transporte. Y dentro de esto que decíamos, otra de las características que podemos tener en el valor de tráfico, hablamos de la velocidad del medio de transporte, la capacidad de carga que me ofrecen. Otra de las cuestiones es la capacidad de formar redes, y acá ustedes mencionaban el hecho de la combinación de dos o más medios de transporte, esto que nosotros podemos ver si es un transporte multimodal o en algunos puntos la diferencia entre un transporte multimodal y un transporte intermodal, pero esto no me permite o cuál es de los medios de transporte que yo tengo disponible permiten que yo pueda acceder a diferentes lugares, a diferentes zonas o combinar con otros medios de transporte para que finalmente la mercadería que está en el origen pueda llegar a ese destino final y que sea entregado, como decíamos, cumpliendo la regla de oro de la distribución física internacional. Y con respecto al otro valor, nosotros hablamos ahí de un valor de tráfico, características o cualidades de cada uno de los medios de transporte. Y el otro valor es el valor de afinidad, es esa capacidad de adaptación que tiene el medio de transporte a la carga o a determinada mercadería. Entonces podemos ver que
generalmente las cargas a granel, ¿sí? Todo aquello que se comercializa en grandes volúmenes, como son los commodities, van en buques, ¿sí? En transporte acuático. ¿Por qué? Porque nadie se imagina mandando soja, ¿sí? En un avión. Ahora, si las distancias son cortas o las distancias lo favorecen, puede ser que use otro medio de transporte como sea el carretero o el ferroviario, pero a nadie se le ocurre, ¿sí? Esto que decimos, mandar, ¿sí? Cargas a granel, ya sean sólidas o líquidas, en un transporte aéreo. Y esto habla de ese valor de afinidad, esa posibilidad de el medio de transporte de adaptarse a ese tipo o a esa característica que tiene la mercadería. Entonces, no solamente se va a evaluar la disponibilidad del medio de transporte, estos dos tipos de valores o estas dos condiciones que nosotros recién estábamos utilizando o aplicando, y además la posibilidad de que ese medio de transporte tenga o cuente con la infraestructura adecuada, porque nosotros podemos decir, bueno, la alternativa está, el medio de transporte está, bueno, tenemos las rutas, ¿sí? Ya sean acuáticas, aéreas, terrestres, las tenemos en condiciones, es posible realizar ese traslado de esa mercadería con este medio de transporte. Dentro de esta alternativa que estoy considerando, cómo se encuentra, cómo es el estado de esa infraestructura. Entonces, en el sistema de distribución, que es parte de esta logística internacional, nosotros vamos a evaluar lo que se considera una triada. Esa triada está formada por los medios de transportes, la infraestructura y la organización. Y cuando nosotros mencionamos estos tres, ¿sí? Vamos a ver que una vez que evaluamos a los medios de transporte disponibles y esto que decíamos, la elección o la selección previa, considerando el tipo de carga, considerando los valores de los que recién hablábamos, vamos a pasar al tema de la infraestructura. ¿Hay infraestructura adecuada? Y no solamente si hablamos de rutas o caminos o distintas estructuras necesarias, sino también equipos auxiliares que tienen que estar formando parte de esas zonas, como son las terminales de carga de cualquiera de los medios de transporte, y equipos de señalización, porque sabemos, ¿no?, que tanto en las rutas o en las carreteras o como en las vías del ferrocarril tienen que estar, ¿sí?, bien en condiciones adecuadas, actualizadas, mantenidas, y los equipos de señalización también, porque hemos visto que muchos incidentes o muchos sucesos imprevistos que generan daño no solamente a la carga, sino también a las personas, y personas que pueden ser que estén involucradas en esa operatoria de traslado, o terceros que no tenían, ¿sí?, incumbencia en el traslado de esas mercaderías. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros vamos a evaluar previa a la toma de decisión y la elección del medio de transporte correcto. Y también las vamos a evaluar a lo largo de este módulo, porque ustedes tienen la posibilidad de que nosotros veamos en este módulo de logística internacional todo lo referente al transporte de carga, a los riesgos inherentes a la carga y al transporte, y a los seguros que nosotros podemos elegir también para, de alguna manera, resguardarnos ante una serie de imprevistos que puedan acontecer. Entonces, una vez que hicimos toda esa evaluación, una vez que podemos establecer un informe, ¿sí?, con todos esos datos, recién ahí nosotros vamos a poder decir, bueno, tengo la opción, puedo arribar a esta conclusión y tomar la decisión de una contratación. Y
con respecto a lo que siempre venimos diciendo desde que empezamos esta materia, es que el comercio exterior tiene un lenguaje técnico, y ese lenguaje técnico a mí me permite aplicar algunos conceptos como son las reglas internacionales, y que alguno seguramente escuchó mencionar, o alguno también en su trabajo utiliza. Y dentro de esas reglas internacionales, para la logística, que tenemos la posibilidad de utilizar varias de las mismas, pero marcamos el punto de origen y el punto de destino con dos de ellas, ¿no? El punto de origen, donde está la mercadería, desde donde va a salir, desde donde va a ser despachada, es export, ¿sí? En la fábrica de quien es su generador, en la fábrica o en el almacén de quien es ese dador de carga. Y en el punto de destino, ya donde se encuentra el cliente que va a recepcionar ese envío, estamos hablando de una condición o un Incoterms denominado DDP. Entonces, estos dos puntos hacen toda la secuencia, o la posibilidad de visualizar en forma ampliada toda una secuencia de este transporte de mercadería. En el camino o en el intermedio nosotros podemos utilizar o aplicar otros, pero lo que estamos viendo es esta necesidad de brindar información y poder recibir a cambio los datos para esa toma de decisión. Nosotros vamos a decirle a esa compañía de transporte, como bien ustedes marcaban, cuánto pesa, cuánto mide, qué tipo de mercadería es y desde dónde la vamos a enviar y a dónde la van a recibir. Entonces, una vez que tenemos todo eso, seguramente esa empresa de transporte nos va a responder con una cotización, con un flete establecido, esto que nosotros decimos el importe que se paga para transportar la mercadería, pero no es lo único que vamos a considerar, y esto del requerimiento, de la necesidad, del tiempo que nosotros tenemos para hacer el envío, y esas distintas modalidades de transporte que pueden significar que en algún momento ocurran imprevistos, o algunos hechos fortuitos o algunas circunstancias externas que afecten el diagrama de ese análisis, como fue esto que nos pasó a nosotros en este momento, ¿no? Muchas operaciones de comercio internacional principalmente ya estaban en marcha cuando se decretó el inicio o el comienzo de la cuarentena. Entonces, muchos medios de transporte quedaron varados, o quizás, si bien pudieron arribar a las terminales de carga, no podían descargar la mercadería. Entonces, ese tiempo considerado quizás no fue el tiempo que era el adecuado o el tiempo esperado. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas circunstancias externas así lo plantearon y así nos hicieron seguramente tener la mercadería, o impedir lo que decimos nosotros, la disposición de esa mercadería, a pesar de que esté ya en el territorio aduanero que le correspondía. Entonces, todas estas cuestiones deben ser evaluadas previamente, y siempre, y a partir de ahora más que nunca, los imprevistos o los imprevistos externos van a ser considerados en todo momento. Y siempre lo que nosotros vamos a ver también en un proceso de logística, principalmente internacional, es el hecho de que pueden existir diferentes tipos de daños a la mercadería, a la carga, y esos daños tendrán que ser también, decimos, evaluados, y de alguna forma buscar la cobertura para que esto, si bien nosotros estamos en el comercio internacional para comercializar, ¿no? Para comprar y vender, para importar y exportar, no quita que una pérdida de mercadería o un daño irreparable sea resarcido económicamente, pero no estamos para eso. Decimos siempre, no estamos para cobrar seguros, sino estamos para tener mercadería o enviar mercadería.
de eso se trata el comercio internacional, el intercambio entre diferentes países de mercadería. Pero ¿puede pasar? Sí, seguramente todos esos imprevistos pueden ocurrir. ¿Cuáles Perdón, son profe, las ventajas? Sí, dale, dale. le hago una consulta de la filmina anterior. Sí, sí. Esos dos términos, entendí bien, son precios respecto en un punto o en otro. S-Word y DDP. Sí, Esto, mira, principalmente nosotros decimos no son precios, pero nos muestran precios, ¿no? Nos van a permitir determinar claro, costos, ¿sí? porque, Entonces, generalmente nosotros los utilizamos como términos de cotización también. Cuando nosotros compramos o cuando vendemos, más que nada a nivel internacional, si bien estos Incoterm, vamos a tener un módulo específico de Incoterm y vamos a hablar y vamos a hacer ejercicios con respecto a eso, pero para que veamos un poco. Son reglas internacionales, no son leyes. Nadie me puede obligar ok, a usarlas, pero si no las aplico, quedo fuera del comercio, ¿no? Y no solamente comercio internacional, a partir de la versión, estos son, vamos a ver que son actualizados cada 10 años y este año tenemos la nueva actualización, pero en la versión 2010 se empezó a hablar ya no de reglas para el comercio internacional, sino reglas locales. ¿Por qué? Porque la Unión Europea las utiliza dentro de sus miembros para negociaciones también. Entonces, ¿qué me permiten estas reglas? Principalmente conocer las responsabilidades de compradores y vendedores, de quién se hará cargo de contratar el medio de transporte o el seguro y de hasta dónde se asumen los riesgos por cada claro, una pero de ¿qué esas diferencia partes, hay ¿sí? con el CIF y el FOB? Porque yo lo veo muy relacionados. Bueno, el CIF y el FOB están en el medio de estos dos. Ah, ok, S-Word está en el origen, ¿no? En la fábrica de quienes, decimos nosotros, podemos ponerlo como el exportador, es el que está vendiendo. DDP está en la fábrica o en el depósito del importador. En el medio bárbaro, hay otros 9, ¿sí? En total son 11. Y está en el bien. medio están FOB y está CIF. Son los más usados, FOB y CIF, y seguro que muchos de ustedes los conocen, porque como los mencionamos en unas clases anteriores, Claro, cuando la aduana hace el proceso de valoración, aplica CIF para importaciones y aplica FOB para exportaciones. Entonces, pero no quiere decir que son los únicos, son los más empleados por una cuestión de facilidad, porque también son los más conocidos, pero principalmente en este punto, acá en la logística, con estos dos, lo que marcamos es origen y destino. Después, en el medio, nosotros podemos utilizar cualquiera de los otros y vamos a estar dando el lugar, ¿no? Por ejemplo, si vos me estás exacto. hablando de FOB, yo sé que la mercadería está arriba del medio de transporte internacional, Pero sin lista despachar. para ser despachada, ¿no? Para que empiece Exacto. su traslado. Ahora, ¿quién se hace cargo o quién se hace responsable de la mercadería? Hasta que está arriba de ese medio de transporte, ¿quién es el vendedor? A partir de ahí, el comprador. Los riesgos hasta ese punto eran del vendedor. Una vez que se dejó la mercadería arriba de ese medio de transporte, que en este caso el FOB es exclusivamente para un transporte acuático, entonces, Mm, a partir de ahí, los riesgos le corren por parte del comprador. Bueno, si le pasa algo a la mercadería, fíjate vos, sería el tema, ¿no? ¿Y qué exacto. pasa con CIF? CIF incluye un poco más de costos, pero el riesgo termina en el mismo lugar, cuando la mercadería está arriba del buque. Los dos, tanto FOB como CIF, igual vamos a tener tiempo para desarrollarlo, pero un poquito acá, Claro. son de transporte, de utilidad solamente para transporte acuático, aunque ustedes los vean mal utilizado en el resto de los transportes. Ustedes van a ver un documento, ¿sí? Una factura donde hay una cotización CIF y la mercadería viene por camión. Está mal, pero bueno, pasa, ¿sí? Esto que a veces la facilidad
hace que los usemos como más nos guste. Esto es lo que pasa muy a menudo también con los despachantes de aduana. Pero bueno, cada uno tiene su estructura, cada uno tiene su formato y los vamos a desarrollar. Creo que es el módulo, no estoy segura si es el 4 o el 5, específicamente de Incoterms. Así que ahí los vamos a ver, no, de nada, con mayor detalle. Entonces, ¿qué decíamos? Principalmente de las ventajas o desventajas que nosotros podemos tener dentro de cada uno de esos medios de transporte son relativas y no hacen que yo pueda tomar una decisión sobre eso, sino que tendré que evaluar toda la operación en conjunto, tendré que evaluar las necesidades, tendré que evaluar la carga y cuáles son las posibilidades que tengo quizás de preparar esa carga con las condiciones para que llegue a destino con esa calidad que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente. Porque esta es una de las cuestiones también que muchas veces pasa. Nosotros, si somos, por ejemplo, ¿no?, los vendedores, los exportadores, preparamos la mercadería para que salga con las mejores, decimos nosotros, el mejor embalaje, las mejores estructuras, y igualmente puede pasar que por alguna circunstancia la mercadería llegó arruinada porque haya sufrido en el medio de transporte o haya sufrido en el proceso de manipulación, en la carga, la descarga, la estiba, el trincaje de la mercadería. Muchas cuestiones son las que hay que evaluar, y preparar también un plan de estiba hace eso, ¿no? Que nosotros podamos ver en qué momento en nuestra carga va a ser manipulada y por quién. Nosotros perdemos la vista, decimos, son pocas las empresas que tienen la posibilidad de llenar un contenedor en su propia planta. La mayor cantidad de las veces lo que nosotros hacemos es formar una unidad de transporte de carga, ¿sí? Ya sea con un pallet, con redes, con material termocontraíble, y esa unidad va a ir a una terminal logística, a un depósito, para que después sea cargado en el medio de transporte, que quizás es un medio de transporte, como decíamos, combinado, o por ahí lo que estamos haciendo es la contratación de un contenedor, y nosotros tenemos la posibilidad de ver, ¿sí?, cómo se puede o no mover esa carga. Vamos a ver si lo invitamos al licenciado Bernardo Collazo para que nos colabore o nos ayude también un poco con todo esto de conceptos generales y algunos ejemplos. No sé si, Bernardo, ¿estás disponible? Sí, como para darles un ejemplo de esto que estamos conversando sobre lo que está mostrando Ana de la tríada de transporte, infraestructura y organización. Un caso de una operación que tuve que liderar, y simplemente de pensar la operación logística como un proceso, principalmente con mucha fuerza en la planificación para evitar inconvenientes y gastos innecesarios. En una operación de urgencia que se necesitaba una carga pesada, pues muchos bultos y 130 toneladas que tendrían que venir de Houston a la Argentina. Era una urgencia que tenía que estar la carga en 72 horas. Se determinó justamente el modo de transporte, iba a ser aéreo. Después tenías que salir a buscar qué equipo puede traer ese tipo de carga. Se consiguió el medio, que es un Antonov 125, es uno de los aviones más grandes que hay. Y después teníamos que pasar a la parte de infraestructura y organización. O sea, y pensando en infraestructura y una vía aérea, principalmente lo que tenemos que pensar es qué aeropuerto, qué pista puede soportar el peso de semejante bicho.
Así que en la Argentina hay muy pocos aeropuertos con esa capacidad, principalmente son aeropuertos preparados para actividad militar, que tienen la capacidad de soportar el impacto de 130 toneladas de carga más la tara del Antonov. Entonces tenías que pensar en la infraestructura, pero no solamente la infraestructura que va a recibir el avión, sino después te falta un tramo hasta tu destino final. Este destino final era Neuquén. Entonces tenés que pensar la vía terrestre, dónde no vas a tener interferencias o dónde te va a ser más fácil salir directo del aeropuerto hacia tu destino final, por altura de puentes, por ser carga sobredimensionada, etcétera. Y cuando vas al punto de la organización, uno de los primeros puntos que tenés que analizar es aduana. O sea, sobre qué aduana vas a intervenir, aduana de Buenos Aires, qué aduana te es más beneficiosa y que sea más expeditiva o no para este tipo de ocasiones. Bueno, el resumen de todo esto fue que se decidió por el aeropuerto de Mendoza, justamente por infraestructura, por el tema de organizaciones, por el tema de no solo la aduana, sino los medios y demás, para que no entorpezcan la operación logística y de ahí salir derecho al destino final, que era Neuquén, vía camiones. En ese caso eran unos 6 carretones y como 10 semirremolques. Se quedaron todos mudos, ¿no? Esto que decimos que a veces no solamente tenemos que considerar la disponibilidad del medio de transporte, sino toda la operatoria dentro de la logística. La parte de distribución no es la única, sino que estamos dentro de un solo eslabón de toda una cadena de ese planeamiento o esa planificación que me va a permitir finalmente concluir con la operación y que la mercadería, esos productos necesarios, en este caso, decíamos, de gran volumen o de grandes dimensiones, puedan estar accesibles y no priorizamos acá solo una cuestión económica como estábamos mencionando, ¿no? Chicos, hasta acá, alguna pregunta, alguna consulta, alguien que quiera colaborar también con todos estos conceptos o que tenga también quizás ahí quien había mencionado que trabaja dentro de lo que es también la movilización de distintos tipos de carga y conocía un poco, a ver si nos podés contar esto de las operaciones multimodales, estas combinaciones de distintos medios de transporte que me permiten realizar y llevar adelante una operatoria logística. ¿No? Son temerosos, miedosos. Bueno, seguimos entonces, seguimos y nos quedan unos minutos más para poder avanzar. Vi ahí bueno, que a quienes llegaron también un poco más tarde porque estaban cursando la otra materia, que Bernardo les dejó la invitación. Antes de terminar igual la clase de hoy, volvemos sobre ese tema y vamos a hablar también un poco con respecto a eso que vamos a desarrollar, a ese encuentro que vamos a desarrollar el día miércoles. Para ver cómo se contratan los diversos medios de transporte o vamos a empezar arrancando principalmente con el transporte acuático y las posibilidades o las ofertas de contratación que tenemos en este transporte son o hablan de lo que es una línea regular y la otra manera de poder acceder a una contratación de buque es a través de lo que nosotros consideramos como una locación o un fletamento. Y en este caso nosotros podemos tener varias opciones entre las que podemos encontrar decimos un fletamento por determinada cantidad de viajes o un fletamento por un plazo determinado de tiempo
o como también podrán ver, lo que es un fletamento por una definición o un concepto que es a casco desnudo. Pero si hacemos mención a esa primera opción, que son las líneas regulares, son aquellas que me permiten conocer, ¿sí? Conocer de antemano cuál es el itinerario, cuáles son los días de arribo o de zarpada de determinado buque y cuál es la ruta que va a seguir cuando una vez que nosotros hemos entregado la carga y poder hacer un seguimiento, esto que decimos, poder conocer en qué lugar y en qué momento se encuentra nuestra mercadería o nuestra carga y cuándo va a llegar a ese destino y va a poder estar en manos de nuestros clientes. Este tipo de contrataciones, contratación a través de lo que son las líneas regulares, posee también una base de tarifas. Vamos a ver que si bien nosotros no hacemos o no tenemos la posibilidad en cuanto a tiempo de realizar algunos ejercicios para poder determinar cómo se compone ese flete, hay algunos conceptos que van a estar siempre incluidos, más allá de cuál sea el medio de transporte. En el transporte tanto acuático como los transportes terrestres, esas unidades, esas características que nosotros vamos a utilizar para comparar entre la relación del peso o el volumen están dadas por unidades de toneladas y metros. Pero esto que decimos, cómo se compone o cómo se realiza esa cotización. Recuerdan que cuando les pregunté, ustedes respondieron sobre la información que necesitaba una empresa de transporte para poder cotizarme el flete, y cuando arma ese número, cuando me entrega esa cotización, nosotros vamos a poder determinar cómo está armado o cómo está compuesto. Y en el transporte acuático hablamos de lo que es el flete básico, ¿sí? Ese flete que en esa relación entre peso y volumen aplica siempre lo que es más grande o lo que es más importante y sobre una base de tarifas, en el caso de las líneas regular, que están preestablecidas. Vamos a considerar siempre una serie de recargos que aplica sobre ese flete básico y esos recargos van a ser característicos de cada uno de los medios de transporte. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un concepto como es el BAF, ¿sí? Un factor de ajuste de combustible que aplican todos los transportes acuáticos, algunos otros sobrecargos o algunos otros conceptos pueden ser la emisión del documento, y entonces nosotros tenemos que tener conocimiento que el documento que representa esa contratación del medio de transporte acuático es el BL o Bill of Lading, y además las características que tiene este documento son la de principalmente indicar que existe un contrato con ese medio de transporte y tener lo que decimos la titularidad de la mercadería. Quien es el propietario, quien tiene ese documento es el propietario de esa carga. Entonces, estas son algunas de las cuestiones o algunos de esos conceptos que podemos ver dentro de una cotización de flete, como también podemos ver otros que hacen alusión a lo que es la utilización o la contratación de un alquiler de un contenedor. Entonces podemos tener un rental container o un THC, ¿sí? La utilización de una terminal de cargas de contenedores. Todos estos conceptos están dentro de ese flete, dentro de esa cotización que nosotros vamos a recibir. Y cada uno de los medios de transporte, decimos,
tienen en su flete, ¿no? Flete all-in o todo incluido, como nosotros solemos decir a esa cotización, tienen estos sobrecargos o estos conceptos detallados, o en algunos casos no, simplemente recibimos ese importe final y nosotros con eso evaluaremos este primer punto, que es la condición de precio. Después veremos otras cuestiones como las que también mencionaba Bernardo con respecto a si podemos acceder con ese medio de transporte y a dónde, ¿no? Tenemos los equipos necesarios para después que ese medio de transporte arribe para poder descargar la mercadería, o tenemos que buscar equipos en otros lugares, o tenemos que buscar la posibilidad de que el medio de transporte tenga esos equipos. Esos son todos los puntos o todos los factores que nosotros tendremos que ir evaluando para esa determinación de selección de medio de transporte. Entonces, como bien íbamos diciendo, cada uno de esos medios de transporte lo que me van a mí permitir es conocer, cuando recibimos esa cotización, algunas de las cuestiones que lo componen o sobre qué fue establecido ese cálculo. Por ejemplo, lo que pasa en el transporte aéreo, donde en esa comparación entre peso y volumen nosotros pasamos a hablar de dos tipos de peso: el peso específico, ¿sí?, en kilos de esa carga, y el peso volumétrico, porque en el cálculo del volumen que se realiza para lo que es la carga que va a viajar a través del transporte aéreo, nosotros usamos una fórmula especial, no la fórmula de volumen que conocemos para el resto de las situaciones habituales. Entonces, ¿de qué depende eso? Principalmente de la forma o la estructura que tienen los transportes aéreos. Y con respecto a esto, ustedes en el módulo también tienen algunos ejemplos de distintos tipos de buque, o distintos tipos de transportes carreteros, o distintos tipos de transportes aéreos, como el que mencionaba también Bernardo en el ejemplo, que es un transporte de tipo aéreo, pero específicamente de carga. Tengamos en cuenta que no siempre la mercadería viaja en transportes cargueros aéreos. A veces, dependiendo del volumen o dependiendo la cantidad de mercadería que se está enviando por un transporte aéreo, estos envíos viajan en transportes que son compartidos con pasajeros, ¿no? Decimos en la bodega del avión. Ocasiones especiales u operaciones especiales quizás ameritan que utilicemos un avión carguero, y en estos momentos donde la mayor cantidad de los aviones de pasajeros está en tierra, no están volando, las cargas que han sido despachadas han sido a través de estos transportes de carga aéreo cargueros, que es, si nosotros no tenemos la posibilidad de el envío de un avión completo, como la operación que contaba Bernardo, esto encarece muchísimo, ¿no?, la operación. Entonces, acá también a veces el tema de las circunstancias externas pueden modificar esa selección del medio, pero también la necesidad o la urgencia de un envío o de una recepción hacen que modifiquemos esa selección o esa disponibilidad de los distintos tipos de medios de transporte. Con respecto a lo que son, decíamos nosotros, bueno, los fletes y su composición principalmente va a depender de cada uno de los distintos medios, y esas tarifas van a ser aplicadas de acuerdo a una valoración entre peso y volumen. ¿Qué otras cuestiones nosotros tendremos que considerar también? Es la característica de la carga.
cuáles son los tiempos con los que cuento para ese envío o para esa recepción de mercaderías, y todo esto va a ser un conjunto, todo esto va a hacer que nosotros estemos atentos a diferentes cuestiones para poder finalmente determinar y tomar esa decisión que va a permitirme, dentro de uno de los puntos, minimizar u optimizar los costos, pero también poder determinar cuáles son las ventajas que se van a estar generando o a las que voy a estar accediendo, y que finalmente van a aumentar o van a generar un incremento para la empresa, para la organización. Tenemos que considerar también, dentro de alguno de los puntos que vamos a marcar en esa regla de oro de la distribución física internacional, que la cuestión de no solamente el envío, sino también el cuidado del medio ambiente, y en algún momento alguien hoy, al principio mencionaba el tema de la carga o una característica que es la carga peligrosa. Bueno, eso también, ¿no? La información sobre el tipo de mercadería, la información cómo se debe manipular, que vamos a estar viendo a partir de la clase que viene con todo lo que es la definición y clasificación de carga, va a estar en manos de quien es el dador, ¿no? El dador de carga, el que está entregando esa mercadería, que va a tener que indicarle al transportista de qué manera, en qué forma se podrá manipular esa carga, dónde tendrá que ir colocada, y bueno, esas son cuestiones que también vamos a evaluar. Y aprovecho para preguntarles, porque nosotros habíamos mencionado en esa triada los medios de transporte, la infraestructura y la organización. Entonces, en cuanto a la organización, y para ver si ustedes también están al tanto, si conocen qué son los bitrenes, si han tenido la posibilidad de utilizar en sus ámbitos profesionales o laborales bitrenes, o los han visto circular dentro de lo que es nuestro país. En la empresa en que yo trabajo tenemos 5 bitrenes. Ajá. Y pueden circular por todo el país, pueden circular por algunos espacios específicos, o cómo es la cuestión. Bueno, hay diferentes configuraciones. Hay algunas que Sí. tienen circulación libre, que son los más chicos, y los más grandes tienen corredores habilitados, y en algunos casos necesitan incluso dar un aviso previo a vialidad para poder circular por algún puente o por algún lugar que no está del todo adecuado para el paso de esos camiones. Exacto, ¿no? De esto se trata un poco, de esa tercer pata que hablábamos cuando mencionábamos la organización, ¿no? Porque para que puedan circular este tipo de camiones, si bien desde el año 2014 está el decreto reglamentario que permite su circulación en determinados espacios geográficos, en el año 2018, perdón, una resolución también ponía en efecto esta habilitación de circulación, siempre que se pidan los permisos correspondientes, siempre que se cumplan con estas estructuras decimos nosotros, de dimensiones o capacidades de ese vehículo en forma especial, y esto hace a las tres, decíamos, a los tres pilares de lo que es el sistema de distribución, porque puede ser que nosotros tengamos o contemos con ese medio de transporte, con ese vehículo, pero no tenemos la infraestructura adecuada, y por eso es que no se permite que circulen en todas las rutas, sino que dentro de las rutas nacionales tienen habilitados algunos corredores, como bien decías, Agustín, recién. Entonces, esto hace también a la organización, ¿no? La normativa, tanto local como internacional. Los bitrenes en nuestro país hace esto que decimos, 4, 5 años,
que están autorizados para circular. En Europa desde 1980 están funcionando y están transitando, pero bueno, todo lleva su tiempo y la reglamentación, no solamente local, sino internacional, hace al cumplimiento, y esas instituciones, como en este caso también mencionaba Agustín, Vialidad Nacional o algunas instituciones u organismos como son la Secretaría de Transporte o el Ministerio específico, lo que hacen es regular, emitir las normativas para que no solamente que es un ejemplo, sino el resto de los medios de transporte, así como el tema de la circulación o el movimiento de los distintos medios de transporte. Ustedes habrán visto que tenemos normativa tanto a nivel local o nacional como normativa internacional que cumplir para el movimiento de la carga. Entonces, el transporte tendrá que cumplir con cada una de esas, y si no cumple, bueno, sabemos cuáles serán o no las consecuencias, pero así se conforma esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de tener los 3 pilares para el sistema de distribución, que es un eslabón de los que nosotros encontramos dentro de esta cadena, que es el proceso logístico. Entonces, para ir terminando un poco el concepto que nosotros teníamos para el desarrollo de esta clase de hoy, es esto, ¿no? Que ustedes se puedan llevar algunas generalidades de cuáles son los medios de transporte y cómo vamos a través de esta operación logística a determinar esa elección del medio adecuado para esa carga que tenemos que realizar. Ustedes van a tener que aplicar también esto en el trabajo práctico, porque tendrán que elegir de qué manera acceden a ese producto que van a importar, a ese insumo, y tener la posibilidad también de seleccionar cuando hagan la operatoria de exportación, cuál será no solamente a través de ese Incoterms, esa regla internacional, sino a través de la selección del medio de transporte adecuado, con las cantidades que vayan a utilizar para realizar esa primera exportación, que es el proyecto del trabajo práctico que ustedes van a tener. Volvemos a hacer hincapié, ¿sí? Voy a compartir nuevamente lo que es el flyer de la reunión, del webinar que vamos a tener el próximo miércoles, para que no dejen de inscribirse, de anotarse. Como les dijo Bernardo, está en el aula virtual, lo tienen disponible, el link tanto en el flyer como en el aviso que hemos dejado. Y bueno, si no tienen dudas o no tienen consultas de la clase de hoy, nos estaremos viendo el próximo viernes para arrancar con lo que es carga y toda la preparación de la carga para su movimiento en el transporte internacional. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Profe, ¿te puedo hacer una ¿Sí? consulta sobre el TPE? ¿Sí? Comentamos en el foro las alternativas y no tuvimos ninguna respuesta, mandamos un mail y tampoco, así que no tenemos producto todavía, estamos como un poco atrasados. Bueno, decime cuál, está trabajando el licenciado César, ahora está trabajando con los grupos, pero decime igual, para que cuando yo termine acá hable con él, ¿cuál es el producto? No terminamos de seleccionarlo, Ajá. pusimos varias alternativas, pero Sí, pero nunca, decime como uno que para poder identificarlos, ¿no? Sí. estetoscopio habíamos puesto Ajá. entre Sí, los ¿y productos. qué es lo que estarían importando? Espera que te digo toda la información Sí, para que... porque si dame un eligen segundo. ¿cuál sería el insumo, no? Que importarían. Sí, ahí te digo. Sí. Dame. Ay, espera que no lo encuentro. Bueno, Juan, no sé tranquila. si querés aparecer y Sí. ayudarme, mi compañero. Sí, o si alguno mientras tiene alguna otra duda o alguna consulta, así tomamos el tiempo para que lo puedas encontrar, cuál es la Dale. información.
Sí, tranquila. Ahora César está trabajando sobre eso y sé que va a mandarle el mensaje a los que estarían faltando o que estaría faltando, pero bueno, veamos específicamente. Tengo una Sí, Bernardo. consulta. A ver, sí, Juan. ¿Ya hay que enviarle a César los borradores del TP o cómo es el tema? Una vez que él les dio el ok para empezar a trabajar, va a decirles, ahora va a colocar en el foro cuál es la fecha, ¿sí?, que tienen de entrega. La idea también, y ahora lo vamos a charlar entre todos, entre el equipo de comercio, lo que vamos a establecer es principalmente si ustedes quizás creen un blog donde van a ir volcando toda la información. ¿Para qué? Para que no estén mandando a través de un mail adjunto la información, sino que puedan plasmar en un blog toda la información con respecto a este proyecto de importación y exportación. Así que seguramente a quienes no recibieron hasta ahora la aprobación para empezar a trabajar, la van a recibir a partir de hoy y van a tener ahí todo para ver cuándo es la fecha de este primer avance o esta primera entrega. Sí, Bernardo, ¿querías decir algo? Sí, no, aprovechar que están en este horario, principalmente para agradecerle a los alumnos que están ahí de ese lado, y justamente como este proceso de transformación digital abrupto que se tuvo que dar en esta modalidad, tanto para ellos como para nosotros los docentes que pensamos en este webinar, y básicamente conseguir casos exitosos de qué se está haciendo en Argentina relacionado con tecnología asociado al comercio exterior y que esté en línea con esta transformación digital. Así que bueno, esa era la intención. Y lo otro es que comenzó la inscripción hoy, tenemos muchos inscriptos, así que les recomendamos que se inscriban cuanto antes, así se pueda reservar el lugar. Bien, muchas gracias. Sí, esto que dice Bernardo, bueno, vean ustedes la posibilidad de inscribirse y de participar el miércoles, va a ser muy, muy beneficioso para poder ver cuáles son las herramientas que estamos utilizando, no solamente a nivel del comercio exterior, sino también en todo lo que es la industria 4.0. Sí, Aldana, no sé si encontraste la información. Sí. Sería el estetoscopio, la Sí. campana y el diafragma de Estados Unidos y se exportaría a España. Estoy anotando, se exporta a España y están trayendo el insumo desde Estados Unidos. Sí, Bueno, campana y diafragma. Sí, anoté eso. Bueno, yo igual ahora nos juntamos a charlar con el resto del equipo y seguramente igualmente lo debe estar viendo César, si es que mandaron toda esa información, pero bueno, quienes no tienen todavía una respuesta, a partir de hoy o entre hoy y mañana van a tenerla. Y con respecto a lo que preguntaba Juan, seguro también va a colocar la fecha para que puedan empezar a mandar esos avances o esos primeros puntos que tienen que desarrollar del trabajo práctico. No sé si alguno más tiene alguna consulta, alguna inquietud. ¿No por ahora? Bueno, les reiteramos el agradecimiento que dio Bernardo, es en nombre de todo el equipo. Es realidad que bueno, esta etapa nos ha encontrado de imprevisto, de forma remota, virtualmente, y saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten, si tienen dudas o consultas. Este es el espacio, esta es la posibilidad que tenemos a nivel sincrónica de poder tener un feedback entre todo lo que somos nosotros los docentes y ustedes que están del otro lado. Y si no, saben que pueden escribir en los foros o enviarnos mail y estaremos tratando de responderle a la mayor brevedad posible. Nos esperamos el próximo miércoles a partir de las 19 horas en este evento que se va a realizar también a través de esta plataforma Meet.
Que tengan muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Chao, buen fin de Gracias, semana. hasta luego.